Por el académico del CIA de la Universidad de Chile, Cristian Beley. Saludamos a todos quienes nos acompañan hoy día, en esta tarde, en especial a las autoridades y panelistas que están acá. El director del CIAE, Juan Pablo Valenzuela, Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, Carlos Correa, académico, consultor y escritor, Angélica Bulnes, directora de contenidos de TTC Radio, Aldo Perán, editor de Penguin Random House, y por supuesto a Cristian Beley, académico de la Universidad de Chile y autor del libro que hoy día nos convoca. Para iniciar esta presentación, invitamos a Juan Pablo Valenzuela, director del CIA, a dar unas palabras de saludo. Solo brevemente, darle las gracias y la bienvenida a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros, con Cristian Beley. Como decía Lisi, un académico que ha recorrido el camino del CIAE desde su fundación y su desarrollo por 20 años, y este libro, un libro que espero que todos compren en la salida, o ya lo tengan, estoy viéndolo, que es para disfrutarlo, y yo diría que refleja en forma muy fresca los temas que ha trabajado Cristian durante estos 20 años. El tema de los profesores, el tema del mercado y la educación, el mejoramiento escolar, la educación pública, los liceos emblemáticos. Yo diría que trata ese conjunto de temáticas en una forma articulada, activa, y poniendo esas preguntas de qué deberíamos dejar de hacer, como está en la invitación, qué deberíamos reforzar y qué cosas deberíamos priorizar en este tiempo que viene, y después una perspectiva más global que estoy seguro que esta mesa de conversación va a ser extraordinaria. Y al igual como en sus primeras páginas da cuenta Cristian del libro de Darío Salas de 1917 y de Eduardo Amuy de 1961, que algunos años después fueron utilizados para modificar, para generar grandes transformaciones en nuestro sistema escolar. Espero que también, en un tiempo más corto, después de su publicación, se incorporen varias de sus propuestas para tener una mejor educación para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile. Muy bienvenidos. Muchas gracias, Juan Pablo, por estas palabras. Entonces ahora vamos a pasar a la parte que más nos importa de esta tarde, que es la presentación del libro propiamente tal. Dejamos con ustedes a Cristian Beley, seguramente muchos ya lo conocen, pero voy a resumirles un poco de su trayectoria. Cristian Beley es sociólogo de nuestra universidad, es máster en política educacional y doctor en educación de la Universidad de Harvard, e investigador del CIA de la Universidad de Chile y uno de sus fundadores, como comentó Juan Pablo. También es miembro del Consejo de la Agencia de Calidad en Educación, ha sido profesor visitante en Stanford, jefe de educación de UNICEF Chile y académico en la Universidad Austral. Sus investigaciones y libros abordan la política educativa, la segregación escolar y los efectos del mercado de la educación chilena. Es hijo ilustre de San Antonio, pero antes de dejarles con Cristian Beley, le damos la bienvenida a la rectora de la Universidad de Chile, la profesora Rosa Devez. Ahora viene la presentación. Así que, con esta introducción de Cristian y el saludo a la rectora, los dejamos a ustedes con un breve resumen que nos va a hacer Cristian de su libro. Adelante. Esto es para gente más grande. Quedo como medio... Muchas gracias, rectora. Muchas gracias por venir. Yo sé que es un tiempo muy difícil, muy importante para la universidad, que se está acreditando, porque tenemos un sistema de acreditación que se aplica a moros y cristianos, incluyendo la Universidad de Chile, que es de las cristianas o de los moros, que es de moros y cristianos. Y la rectora lidera ese proceso con Alejandra Misala, que también es investigadora, fundadora del CIAE. Así es que muchas gracias por venir, por darse el tiempecito, y si después quiere decir unas palabras, por supuesto que se puede animar aquí usted en el momento que quiera, estamos en su casa. Bueno, muchas gracias por venir.
me da pena que haya personas paradas. ¿Se pueden sentar en las escaleras por lo menos? No pensamos que el lanzamiento de un libro iba a generar tanto entusiasmo, pero parece que la educación es verdad que genera mucho entusiasmo. Aldo, ¿eh? Muchas gracias a Aldo, el editor del libro, Aldo Perán. No está en el listado, por eso le doy las gracias especialmente. También le doy las gracias a todos quienes aceptaron participar en este panel. Después vamos a conversar un poquito más con Susana Claro, con Carlos Correa. Angélica Ullner nos va a liderar y coordinar en esa conversación, y el alcalde Bodanovich, que viene también en camino. Le ganó la rectora, teníamos 2 personas en camino, pero ya sabemos que Rosita Bebé es la más rápida del oeste. Así que. Y déjenme saludar también a Rafael Correa. Rafael Correa también es fundador del CIAE en una posición muy especial, porque Rafael fue nuestro investigador de ingeniería que se vino a este mundo de la educación, a crear una institución dedicada a investigar sobre temas de educación. Bueno, ahí creamos el CIAE, en fin, lo pasamos bien, hicimos cosas. Y después, como Rafael Correa es de esa gente que hace así como de taquito, bueno, se fue a crear la Universidad de O'Higgins y dirigirla por mucho tiempo, y ahora está de vuelta acá Rafael, así que qué bueno verte de nuevo por acá, por el campus. Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir. Entonces, voy a comentar muy rápidamente sobre el libro, porque la idea efectivamente es entusiasmarles para que lo lean, para que lo compren, para que lo discutamos. Juan Pablo puso la vara todavía más alta para que se incorpore a los debates de política, incluso otra vara más alta, que es para que se incorpore a las decisiones de política. En este año tan importante, bueno, esperemos que los candidatos y las candidatas hayan mandado a sus emisarios. No vamos a pedir que levanten la mano quién vino por quién, pero la idea es que se lleven algunas ideas también del libro, pensando en que la educación es importante, que esté en los debates públicos y también en los debates y las decisiones políticas. Déjenme contarles un poquito, les voy a contar un poquito del origen del libro también. Este libro es un libro muy personal. Juan Pablo lo dijo muy bien y mejor que yo. Resume de alguna manera 20 años de trabajo. Uno lo escribe en un tiempo más acotado, pero en realidad acumula sobre el trabajo que ha hecho. Y también es muy personal porque lo intentamos hacer, voy a decir ahí con la editorial, de un modo un poquito más ensayístico, un poquito más, voy a decir aquí ya que estamos en confianza, al pan y al vino. Entonces, claro, uno ha publicado otras cosas y en general cuando son más académicas, vamos a usar esas comillas, a veces como que sí, pero y no obstante aquello, también es otro, y entonces queda como... Bueno, este libro está escrito un poquito con un lenguaje más directo, más. Y en ese sentido también es personal, y no solo resume ese trabajo, sino que trata de expresar con mayor claridad, tratando de verdad contribuir a un debate público, no solo de las autoridades y los expertos, sino sobre todo de las personas, de los apoderados, de los profesores, de los directivos, de los estudiantes, de las personas interesadas en educación, siendo así, un poquito más directo, de al pan y al vino. Y en realidad esta idea de que el problema de la educación ya está escrito por Darío Salas a principios del siglo XX y después por Amuy y su equipo. Bueno, Amuy queda como el autor, pero en realidad yo que conocí a don Guillermo Briones en estas mismas salas por aquí, Amuy es el líder, pero es realmente esa la primera investigación sociológica en algún sentido de Chile, esa del problema educacional del pueblo de Chile, con un gran equipo de jóvenes investigadores, incluyendo también a don Guillermo. El origen del nombre del libro no está en esos 2 libros, sino que en cuando la editorial me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro que alimente, informe este debate público, esta conversación pública sobre educación? Lo primero que se me vino a la cabeza a mí es cómo la gente conversa sobre educación en el espacio público, especialmente en el periodismo, en los medios de comunicación, pero también en la vida cotidiana. Y la gente cuando habla de educación habla al tiro ahí, pero ¿cuál es? Y dice, tú trabajas en educación, pero ¿cuál es el problema de la educación? ¿Cuál es el problema de la educación? Y eso como que siempre me ha quedado a mí como que casi al final es como un apellido, la educación del problema, porque no sabe cuál es el sustantivo. ¿Cuál es el problema de la educación? Como que aquí está instalada la idea de que la educación tiene un problema, y entonces vamos a conversar de educación, bueno, vamos a hablar del problema de la educación. En realidad yo creo que ha llegado a ser tan consustancial esta idea del problema de la educación que ya casi como que yo empiezo a pensar, y con esa idea también juego en el título del libro,
que no es que haya un problema en la educación, sino que la educación es el problema. La educación no solo tiene un problema, sino que el problema es la educación. Y por eso hice ese juego ahí con Amuy, porque en realidad cuando uno mira a Darío Salas y su problema nacional, no estaba la educación en el título, el problema de Chile. ¿Cuál es el problema de Chile? Que no había educación. Y claro, hubo ley de escolaridad obligatoria y políticas para expandirla, menos agresivas, menos entusiastas de las que el sentido común le gusta recordar, porque nosotros somos míticos en Chile, ¿no? Nos gustan los mitos, entonces creemos que hubo un tremendo esfuerzo nacional por escolarizar a la población, pero fue un esfuerzo decente, pero no fue tan grande. De hecho, la mejor prueba de que no fue tan grande es que después vino Amuy con sus chicos y chicas, no sé cuántas mujeres había, eso lo dije casi por políticamente correcto, vamos a chequear en el equipo de investigación cuántos habían con Amuy que fuesen mujeres, pero llegó Amuy y 40 años después dijo, oye, sí, muchas leyes, pero en el campo la mayoría de los niños no va a la escuela. En la ciudad, los pobres, la mayoría no termina la escuela. Y no era una escuela de 8 años, era una escuela de 6, 4 en algunos sectores. Entonces, el problema de Chile era la falta de educación. Ese era el problema. Después de ahí sí, y acá veo que llegó don Carlos Uneus, escribió el libro de los 50 años de la reforma de Allende, de Frei, me pidió que hiciera el capítulo de educación, nos metimos a fondo con Camila Pérez, una historiadora, y la reforma educacional más importante hecha en Chile es la de Eduardo Frei, en democracia, Eduardo Frei Montalva. Y es así que abrió las puertas de la democratización de la educación. Es así. Y entonces la gran promesa esa, fundante, de que el problema de Chile es que los niños no tienen escuela, de que los jóvenes no tienen liceos, se empezó realmente a pagar ahí recién en los 60. Para eso sirvió lo de Amuy, ¿eh? Y las comisiones del propio gobierno del presidente Alessandri. Para decir, bueno, sí, en realidad, si era un propósito nacional educar a todo el mundo, y ese es nuestro problema, que no damos acceso a la educación, pongámonos serios, reformamos la escuela, en fin, todas las cosas que pasaron, no vamos a hacer la charla, busquen el libro de los 50 años del presidente Frei Montalva. Las familias chilenas, la sociedad chilena, los jóvenes chilenos se compraron esa historia, se compraron ese cuento. Para algunos académicos es como un cuento, el cuento de la educación, el mito de que la educación va a resolver nuestros problemas. Todos los que estamos acá no creemos que es un mito, todos los que estamos acá obviamente creemos que es una realidad, ¿eh? Que no hay palanca para el desarrollo humano, social y personal más importante que la educación. Algunos dudan, pero nosotros no dudamos, las familias chilenas tampoco. Masivamente se volcaron a las aulas. Dejó de ser el problema de Chile el no tener educación. Oye, el optimismo, esto incluso a pesar de las reformas, ha pasado el tiempo, a pesar de las reformas de la dictadura, que no querían expandir más la educación, las familias siguieron creyendo, el liceo se expandió, incluso a pesar de las, insisto, políticas. Entonces, había un entusiasmo gigantesco, y claro, como era la primera generación que estaba yendo, ahora decimos a la universidad, no, si en ese tiempo era la primera generación que estaba terminando la escuela. Y cuando nosotros estuvimos en el tema del liceo para todos, y los 12 años de escolaridad, era la primera generación que estaba terminando el liceo. Esto pasó antes de ayer. Entonces, el optimismo era gigantesco. Nuestro problema era que no nos habían dado educación. El año 92, 3/4 de los chilenos pensaban que ellos habían tenido mejor educación que sus padres. Casi siempre uno como que se sobra y puede pensar que es mejor que las generaciones anteriores. Pero lo más interesante es esto. 3/4 de los chilenos también pensaban que sus hijos estaban teniendo mejor educación que ellos. Es un optimismo desatado. Optimismo desatado. 3/4 pensaban que ellos estaban mejor educados que sus padres, pero 3/4 pensaban que sus hijos estaban siendo mejor educados que ellos mismos. Entonces era un optimismo generalizado. 10 años después, nos empezamos a ir a pique. Solo la mitad de las personas pensaban que la educación estaba mejor. 8 años después, 2011 ahora, sí, 2011, presidente, ya era una minoría. Como 1/4 de la población pensaba que estábamos mejor. La mayoría ya pensaba que estábamos estancados en el mejor de los casos, empeorando muchos de ellos.
Las encuestas actualmente dicen que es una proporción muy menor de la población, 15%, que cree que la educación en Chile está bien. O sea, pasamos en poquito tiempo de un optimismo masivo y generalizado, de estar convencido de que todo el problema es que no hemos tenido escuela, no hemos tenido liceo, no hemos tenido universidad, a la educación es el problema. Y la segunda característica de esa conversación social de, ya dije una, que la educación está asociada al problema, entonces uno ya no sabe si la educación es o no el problema, o si la educación tiene un problema. La segunda característica de eso es que, en realidad, si uno mira la evidencia, la educación no está realmente retrocediendo. Lo que la evidencia muestra es que la educación está estancada, lo más probablemente. De hecho, si uno mira cómo ha habido más gente que se ha educado y más gente ha tenido acceso a estos mediocres, vamos a decir, resultados, en realidad Chile es más educado como país, porque más gente ha tenido acceso a esa educación insatisfactoria. Pero cuando uno la compara con el contexto, un mundo mucho más desafiante, un mundo mucho más complejo, un mundo mucho más demandante, claro, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahí sí las familias tienen razón. O sea, quizás las familias tienen un juicio que, aunque no es técnicamente correcto, no estamos yendo para atrás, es socialmente correcto. Y claro, mis hijos están más educados, pero tienen pegas iguales o peores que las mías. Mis hijos están más educados, pero no sé si aprendieron tanto más que yo. Y ahí es donde empieza la preocupación, la sensación como de estafa o de fallo generalizado. No, si no es la idea que lean la tabla. La idea es que compren el libro para que puedan leer la tabla. Esta es la segunda acepción del problema de la educación, que es que la gente dice, bueno, ¿y por qué nadie hace nada? Cuando la gente conversa sobre el problema de la educación, y oye, pero ¿por qué nadie hace nada para arreglar el problema de la educación? No sé cuántos académicos hay aquí o investigadores de educación que concuerden conmigo, que son las dos maneras más comunes en que somos interpelados. ¿Cuál es el problema de la educación? Y después, ya, más o menos si lo explicaste, entonces, pero ¿por qué nadie hace nada para arreglarlo? Es como esa sensación de que nadie se lo ha tomado en serio, de que quizás no le han puesto empeño. Yo siempre digo, mira, ojalá fuera eso, ojalá fuera esa la explicación, porque sería fácil. Diríamos, bueno, en realidad hemos tenido una sucesión de gente negligente, indolente, ya, pongámonos a trabajar, arreglamos la educación. Ojalá fuera la explicación que nadie ha hecho nada. Esa tablita lo único que quiere es impresionarle para decir, en esa misma pirámide, que hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Con Gonzalo Muñoz, que está aquí, escribimos un paper, antes habíamos escrito uno parecido con Xavier, pero después, y si uno mira en términos comparados, la conclusión es Chile ha aprobado por todos lados. Realmente ha aprobado por todos lados. Programas de mejoramiento. A mí me da risa cuando la gente, algunos dicen que vienen como llegando al campo y dicen, no, pero lo que pasa es que mucha cosa estructural, nadie se ha preocupado del aula, nadie se ha preocupado de los profesores. Y ahí está el listado de los programas de mejoramiento, es la parte de abajo. Esa parte de ahí no se ve nada. El último panel. Pero si hiciéramos aquí el test, como la mayoría conocemos algo de educación, estoy seguro que llenamos esa tabla. Y eso que no están todos. Desde el P900, saludos a Juan Eduardo García Huidobro, nuestro Premio Nacional de Educación, hasta escuelas arriba, pasando por Liceo para Todos, bueno, ECBI también en ciencia. Hemos hecho de todo, programas de mejoramiento para los que quieran. Supongo, Susana, que vamos a tener un programa de apoyo a la lectura para que el compromiso de Chile de que todos los niños y niñas lean en segundo básico también se expresará en programas, pero no es que no hayamos hecho programas de mejoramiento. Reformas estructurales las dividí en dos porque eran demasiadas. Institucionales, hemos cambiado las reglas del juego varias veces. De hecho, toda esta historia parte con un tremendo cambio de las reglas del juego. La dictadura creó un mercado educacional. Cambió el Estado docente por la municipalización. O sea, reformas estructurales hemos tenido, y doy solo ese ejemplo que me estoy alargando un poquito, pero después hemos tenido otras igualmente gigantes. Fin del lucro, ahora la recentralización, no sé, la retoma de control de la gestión de la educación pública a partir de los servicios locales de educación. Son reformas gigantes. En cualquier país esto sería la materia de la que estamos conversando. Cada una de ellas son pirámides.
Y también un conjunto de reformas educacionales muy grandes, como la jornada escolar completa, los cambios del currículum, ya, los aburrí. Hemos hecho de todo. No es que no lo hayamos hecho. Entonces la pregunta es más difícil. ¿Y por qué no hemos mejorado la educación? Y ese es el libro. El libro es mi reflexión y mi intento de respuesta de por qué, a pesar de que hemos identificado el problema, no lo hemos podido resolver. Son 6 capítulos los que tratan de responder esa pregunta, que es la pregunta. Aparte hice este otro síntesis de las políticas, así que quienes quieran conocer el mapa completo van a tener un capítulo en que hay 45 años de política educativa resumida para tratar de hacer sentido de ese activismo gigantesco en que hemos probado hasta el cambio de paradigma educativo. Pero no ha resultado, o ha resultado parcialmente. Ahí están mis 6 hipótesis de por qué. Voy a ir rápido sobre ellas. Quizá en el panel vamos a profundizar o discrepar un poco sobre ella. La primera idea genial, y si el Estado mejor trata a sus escuelas como si no fuesen sus escuelas. Genial. Llevamos 100 y tantos años haciendo lo contrario. Desde Manuel Montt para adelante, el Estado creía que tenía que tener escuelas, instituciones públicas y darles, hacerse responsable de ellas. Hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, no, en realidad, la metáfora de los ratones. Entonces aquí lo pensamos un gato, con que el gato caza ratones, ¿qué te importa el color del gato? Y entonces la educación pública y la educación privada es lo mismo. Y le entregamos la educación a autoridades públicas, como los municipios, que no tenían ninguna capacidad institucional de gestionarla. Y lo supimos al año, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Hicimos todos los diagnósticos del mundo y nos demoramos más de 3 décadas y media en convencer a las autoridades de que ese sistema no iba. A propósito de alcaldes que se hacen cargo de la educación, pero los alcaldes tienen otro rol, así que puedes pasar, tienen otro rol. Y tiene un asiento también alcalde, tienen algo que decir. Pero yo tenía un dato, como me entusiasmé mucho, no lo iba a leer, pero lo voy a leer aquí aprovechando que viene el alcalde. La inmensa mayoría de los chilenos nunca creyó en la municipalización. Nunca. 73% de los chilenos pensaban que era mejor que las escuelas volvieran al Ministerio de Educación. 8% de los chilenos apoyaban la municipalización. Y esto fue consistente. Esto fue en principio de los 90 y a principios de los 2000. La gente nunca se compró la idea de la municipalización. Algunos expertos sí, por supuesto, había muchas razones para eso. Y una de las razones, hay más, voy a decir solo una, es que los alcaldes tienen muchas cosas que hacer. Y la gente, muchas razones por las que votar o no votar por un alcalde. En una encuesta del año 92, 11% de los chilenos decía que para ello era importante las propuestas educativas del alcalde, de los candidatos a alcalde. ¿Por quién votar? Pero eso era marginal al lado de la delincuencia, sí, 92 dije. No solo 2025 la delincuencia. En el año 92, primera razón por quién votar para alcalde, la delincuencia, 45%. Pavimentación de las calles, 43%. Salud, iluminación, había como 15 que el Centro de Estudios Públicos le puso razones a las personas por qué priorizar al momento del voto. La educación era casi la última. La gente nunca asoció la educación pública con los municipios. Tierra de nadie. Tierra de nadie, esa es la verdad. Entonces, claro, Chile perdió la fe en la educación pública y la abandonó. Y en realidad a nadie le importó mucho. Los liceos emblemáticos son un subcapítulo de eso. Los liceos emblemáticos son un subcapítulo de eso. Los liceos emblemáticos en la práctica, nadie sabía al final, siendo el final estos días quizás, ¿para qué eran? Quedaron fuera de juego, quedaron offside, quedaron sin proyecto educativo, quedaron sin lugar en la historia. ¿Para qué era que existía esta institución? Si ahora el liceo es para todos, si ahora no hay que seleccionar, si ahora todo es abierto, si ahora todas las instituciones tienen que seguir educando para la universidad, si ahora lo público y lo privado es lo mismo, si ahora la selección es mala, si ahora el mérito, etcétera. Entonces, en la vorágine de la violencia y del abandono, uno se pregunta, ¿dónde estaban los adultos? ¿Dónde estaban los adultos a cargo
de los liceos emblemáticos. Bueno, un subcapítulo de la gran crisis de la educación pública. Quedaron fuera de juego. Cuando uno mira a Chile de lejos y uno quiere hablar en el mundo sobre Chile, lo primero que todo el mundo va a decir es, la privatización. O sea, ¿cuál es la característica más importante de la política educativa de Chile en las últimas 4 décadas y media? Que cambió la educación pública por la educación privada. Eso es Chile en el mundo. Eso es un país que privatizó su educación. Entonces a mí me da mucha risa cuando salen los resultados, así, PISA, TIMSS, no sé qué, y nos va mal. La gente dice, la educación pública. Y yo digo, pero la mayoría de los estudiantes que dieron la prueba TIMSS estaban en escuelas privadas. Tendrán algo que decir. La mayoría de los estudiantes que dieron la prueba PISA, que usted está diciendo que está tan mal, estaban en escuelas privadas. Hicimos una privatización con lógica de mercado que no resultó. Teníamos la idea, alguien se vendió y compró la idea, de que empresarios innovadores iban a ser la fuente de la buena educación y no resultó, y es mejor saber que no resultó. Cambiamos un sistema público por uno privado sin ganancia neta en calidad. Es así de simple. Y nos demoramos en eso muchísimo. Y las personas muy rápidamente tomaron esa decisión. Acá no son solo los políticos. Con eso paso al punto de la familia. Una nota personal. Hijo ilustre de San Antonio. Sí, yo estoy en San Antonio, me viví en San Antonio, crecí ahí. Cuando mis hermanos estudiaron en el liceo, de hecho tengo aquí a una de mis hermanas, pero nuestros hermanos mayores, 10 años antes, mi liceo tenía por curso como entre 14 y 15 cursos. Llegaban hasta como la L, la M, no sé, uno aprendía el alfabeto viendo los cursos al que le tocaba. 14 cursos, 15 cursos por nivel, 15 primeros, 15 segundos. Nosotros fuimos 10 años después, 8 años después, al mismo liceo. Cuando yo fui al liceo, había 5 cursos por nivel. Era un tercio de lo que había visto mi hermano, solo 8 años antes, menos de una década antes. Lo que había pasado entre medio se llama municipalización, voucher, competencia de mercado, en que las familias pareciera que hubiera habido una estampida. ¿Cómo le pongo en el libro al capítulo ese? Sálvese quien pueda, pues, editor. Sálvese quien pueda, salgamos de aquí. Esa es la sensación. Y como, ¿quiénes nos estamos quedando acá? ¿Por qué se fueron todos? Las salas vacías, lugares que sobraban. La familia chilena también perdió la fe en la educación pública. El sistema empezó a decirle, mire, usted es un cliente, compórtese como cliente. Como cliente, bueno, prefirieron la educación privada. Esa es la verdad. La gran mayoría, todo el que puede. Pero pasó algo más profundo también. Las familias empezaron a tomar en serio eso de que eran clientes. Cuando hicimos un estudio hace poquito, publicamos un libro con Marcela Ramos y un equipo del CIAE de Sociología de la Chile. El problema, no es el problema de la educación de hoy día. Educación, la promesa incumplida. Entrevistamos centenares de familias en Chile. Una lo reflejó muy bien este punto. Una mamá nos dijo, yo le digo a mi hija que no me venga a mí a pedir ayuda con las tareas ni me ande preguntando cuestiones. O sea, que ella le pregunta a la profesora si para eso pagamos, y pagamos recaro. Ella entendía perfectamente que esto era de cliente y un servicio. Entonces no me venga. Y yo comienzo ese capítulo reflexionando sobre toda esta idea del apoyo de las familias a la educación de los niños y la idea de que hay una complicidad profesora, mamá, papá, ¿verdad? La familia y la escuela educadora, pero al otro lado el discurso de la familia cliente está asumido. Y en el lado de la oferta, lo mismo. Entonces cuando las familias dicen, oye, parece que no me gusta mucho que los niños tengan... Bueno, ¿por qué no se cambia escuela? ¿Para qué eligió esta escuela? Si esta escuela es así, si a usted no le gusta, hay otras en el mercado que usted puede elegir. Entonces la lógica de la familia cliente en realidad, como pongo ahí, no ayuda a educar, ni por la oferta ni por la demanda. Ya digámoslo bien entonces, ni por la escuela ni por las familias. Y finalmente, y voy terminando porque ya estamos en la hora, cuando ya nada de esto resultó, se nos ocurrió que lo mejor era, mira, los economistas tienen un tic, dicen esto se arregla con incentivos, hay que calibrar los incentivos. No me metí en ese tema ahora, pero se imaginarán que de eso se trata el tema, estamos en la sacrosanta Facultad de Economía, esto es un tema de precio, entonces el voucher quizás no está el precio, entonces hay que ajustar el precio. ¿Cuántos vouchers llevamos, señor director de estudio? Ayer lo estuvimos discutiendo, 20,
Más de 25 tipos de subvenciones tenemos en Chile porque estamos buscando el ajuste del precio. Nos falta el calibre del precio, los incentivos. Un sistema que no entiende nadie, ni Einstein lo entendería. Bueno, Einstein no es economista. Ni Friedman lo entendería. Friedman soñó con un voucher nomás, yo creo, no sé con cuántos vouchers habrá soñado Friedman. Nosotros tenemos 20 y tantos. Estamos calibrando. Pero los psicometristas y algunos educadores tienen otro sueño. Cuando ya los incentivos monetarios no funcionan, que es el sueño de las pruebas. Si algo importa, evalúalo y dile a la gente que va a haber consecuencias. Si lo hacen bien, va a haber un premio, si lo hacen mal, va a haber un castigo. Entonces, consecuencias. Llegamos a tener el récord mundial de pruebas censales, porque cosa que era importante la queríamos evaluar y queríamos que hubiera consecuencias sobre ellas. Mentolatum de la educación. En eso transformamos el CIMSE. No es que esté mal evaluar, no es que no nos importe el aprendizaje de los niños, es que esta idea de que el CIMSE es la política, de que la prueba es la enseñanza, es una idea equivocada. Bueno, en el libro termino desarrollando la idea de cómo podemos pasar a otra cosa. Algunas de estas, de verdad, cuando uno las piensa bien, resultan ideas un poco excéntricas. Yo sé que estoy exagerando un poco la nota, pero es para entretener a esta hora de la tarde a las personas que han hecho este esfuerzo gigantesco de venir acá, pero no estoy tan alejado de la realidad. Algunas ideas son excéntricas. Padres clientes, escuelas con fines de lucro, competencia, ranking, ¿qué es eso? Semáforo. Son excéntricas al final, si uno lo piensa bien, son excéntricas. Cuando uno va al problema estricto de la educación, ahora hablamos del problema pedagógico, curricular, de estimular a los niños, del aprendizaje hacia el siglo XXI, ahí aparecen cosas como esta. Ahí aparecen cosas mucho más entretenidas, por lo demás. Yo le llamaba eso la educación en colores, así le llamamos, Gonzalo, ¿verdad? La educación en colores. Quiere decir que no sea en blanco y negro y plana, como es una prueba, dar una prueba, que sea con relieve, en colores, entretenida, desafiante. Ese es el problema de la educación, que hemos identificado algo que nos duele, pero que no hemos realmente puesto el foco en los sustantivos de ese problema, sino que nos hemos dejado engatusar, a mi juicio, con ideas, algunas de ellas excéntricas y otras claramente erradas. Es tiempo de que volvamos a poner la pelota sobre el piso, dice usted. La escuchaba, me gusta esa expresión. Pongamos la pelota en el piso, dice Angélica. Pongámonos serios, pensemos esto bien. No se trata en realidad de estimular a los niños, de un currículum entretenido, de sacarlos afuera, de ir a la sociedad del conocimiento, de que conversen, que discutan, que creen su idea. De eso se trataba. ¿Cómo llegamos a esto otro? Esa es la pregunta. Bueno, en fin, espero que se hayan entusiasmado con el libro. Si no conmigo, estoy seguro que con el panel sí que se van a entusiasmar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora entonces les dejamos con este interesante panel. Dos anuncios antes de pasar al panel de conversación. Dada la gran cantidad de público que tenemos al lado, se habilitó una sala con streaming, así que los que están después pueden instalarse al lado donde hay asientos para que sigan esta interesante conversación. Y lo otro, no olviden registrarse porque cuando terminemos esta actividad vamos a sortear 2 libros entre las personas que se registraron afuera. Así que 2 anuncios importantes. Bueno, ahora sí, los dejamos con este interesante panel. Agradecemos a Angélica Bulnes, directora de contenidos de T13 Radio, quien va a ser la moderadora de esta parte de la actividad. Adelante, María Angélica, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pese a tu agenda súper ocupada. Y también invitamos a pasar adelante a nuestros panelistas. Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, adelante por favor, muchas gracias. Susana Claro, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, muchas gracias Susana por estar con nosotros. Y Carlos Correa, académico, consultor y escritor. Muchas gracias Carlos por estar con nosotros esta tarde. También los va a acompañar Cristian Beley, autor de este libro, y al finalizar este panel vamos a tener un espacio para preguntas. Así que los dejo con Angélica.
Muchas gracias, Lisi. Muy buenas tardes a todos. Voy a partir saludando a la rectora de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí y a través suyo a toda la gente de la Universidad de Chile. Siempre un gusto estar aquí. A Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Aplicada en Educación, y a la Lisi, que siempre me invitan a estas cosas y creen que yo les hago un favor, y la verdad es que ellos me hacen un favor a mí porque me hacen aprender mucho. Así que encantada de estar aquí. Hoy a Aldo Perán, el editor de Penguin Random House, que se la juega porque estos libros nazcan y que podamos estar aquí. Me encanta la comunidad del mundo de la educación porque es muy activa. Veo una vez más que llenan salas, llenan otras salas, así que bienvenidos a todos. Y por supuesto a Cristian Beley, autor. Felicitaciones por el libro, felicitaciones por embarcarte en un nuevo libro. Ya lo veían ustedes exponiendo. La verdad es que el libro es, como vieron a Cristian exponer, tiene como ese tono, como habla desde lo personal, pero va integrando la investigación, va integrando su propia experiencia en terreno, y así sale el libro. Es un libro que se lee muy fácil, lo que no le quita ni un poco de densidad, pero sí, por lo menos, a gente como yo nos ayuda como, a darle una cierta estructura a la discusión. Es un libro con diagnóstico, con harta crítica, con harto punto de vista, con esperanza, como con propuesta, así que tiene al final, presenta una luz al final del camino. Espero que genere mucho debate, mucha conversación, porque si hay un tema del que deberíamos estar conversando más de lo que lo hacemos, y yo supongo que los que están acá estarán de acuerdo conmigo, es sobre educación. Así que esta conversación empieza aquí, ahora mismo, con este lanzamiento y con estos panelistas que nos acompañan hoy día. Tenemos a Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, es ingeniera, tiene un doctorado en educación en la Universidad de Stanford, lleva años dedicada al tema de la educación y además es una de las fundadoras de Enseña Chile, que ha llevado a tanta gente que no venía del ámbito de la educación a conectarse con las escuelas, y además ahora está empujando como vicepresidenta de la Red por un Chile que lee, para que los niños aprendan a leer como corresponde. Bienvenida, Susana, gracias. Nos acompaña también el alcalde Bodanovich, que pese a las presiones sigue siendo alcalde de Maipú. Pese a que otros intentaron llevarlo a otros lados, está aquí. El alcalde es sociólogo y fue parte de Enseña Chile, fue profesor de Enseña Chile, así que conoce la realidad del aula desde adentro, pero además, bueno, como alcalde le toca vivir o sufrir, no sé, las políticas públicas en educación en el día a día en terreno. Bienvenido, alcalde, gracias por estar aquí. Y Carlos Correa, que también es ingeniero, pero lo que más es un experto en comunicación política, fue director de la SECOM, fue director de la campaña, o dirigió la campaña de En Contra en el segundo proceso constitucional, entre varias otras cosas, y es autor de un libro que se llama Error en el Sistema, en el que él indaga lo que él describe como el desastre en la política actual, la política chilena, que quizás tiene bastante que ver con lo que estamos conversando en educación. Así que también muchas gracias y vamos inmediatamente, hechos los saludos, a partir. Me gustaría que cada uno de ustedes diera una primera impresión sobre el libro, cómo fue la lectura, qué preguntas les levantó y cómo la oportunidad del libro. Como estamos en un año en que tenemos definiciones electorales, tenemos elecciones en poquitos meses más, ¿en qué minuto viene cayendo este libro y cuáles fueron sus primeras impresiones? Así que le voy a dar primero el turno a la Susana. ¿A Carlos le gusta Martín? No. Hola. Me tocó aquí. Sí, primera cosa voy a partir por el final. Este es un libro que hay que leerlo, o sea, así de entrada. Yo me convencí de eso y quiero un poco justificar. También le van a pasar cosas a cada uno de ustedes relacionadas a sus propias historias con la educación, su propia historia en los colegios cuando lo lean, y también van a partes que van a estar de acuerdo y partes que no. Yo por razones, cosas que pasaron en Chile en los años 73, por ahí más o menos, viví fuera de Chile hasta el año 90, casualidad. Y cuando llegué acá, viví en Cuba, un país, como ustedes saben, una democracia distinta, decía. Pero en el año 1990 yo llegué acá, estudié en esta universidad, estudié en Bochef, y obviamente cuando llegué el primer día no conocía a nadie porque no venía de ningún colegio, venía un colegio cubano, primera vez que hablé, me dijeron balsero de todo, pero
La primera reflexión que me hice después es que en aquella época el PIB de Chile duplicaba al PIB cubano. O sea, en aquella época el PIB de Chile era el doble del PIB cubano. Yo venía de un país que estaba entrando el periodo especial con toda la crisis que significaba, pero en cambio los indicadores de educación cubana en ese momento eran muy superiores a los indicadores de la educación chilena, y a mí me sorprendió mucho cuando teníamos las primeras pruebas y similares, que la materia que le habían pasado yo estaba en Bochef, había gente del liceo emblemático, eran una parte eran 3 grandes colegios, Nacional, nunca se me olvida, los San Ignacios y el colegio, ¿cómo se llama? El Santiago College. Eran los 3 grandes, y yo estudié en la educación pública cubana, como todo el mundo, porque no existe otra educación en Cuba. Y la materia que habían pasado en matemática, en física, en ciencia, acá era más o menos equivalente a la que en Cuba pasaban en más o menos primero o segundo medio. O sea, era como que yo, viniendo de un país más pobre que Chile, estaba 2 años adelantado respecto a mis compañeros de la universidad. Y después, obviamente, la broma de el cubano parece que sabe. No es que yo supiera mucho, sino que era un sistema educacional distinto. Era un país pobre, era un país golpeado, era un país que en ese momento tenía la mitad del PIB per cápita chileno. Hoy día Chile tiene, más o menos, en comparación con el PIB per cápita que tenía en el año 1990, más o menos en moneda equivalente, unas 4 veces más o menos. O sea, nosotros somos hoy día 4 veces más ricos de lo que éramos en el año 1990. No solamente eso, sino que en aquella época, entre las sumas privadas y públicas, Chile invertía el 3,8% más o menos del PIB, alrededor del 4%, un poquito menos. Hoy día es más o menos parecido, pero 4 veces más. O sea, invertimos en términos económicos, lo que explicaba Cristian, invertimos 4 veces más. Y seguimos pensando, como decía acá, que la educación no ha mejorado. Por tanto, no puede ser un problema de dinero, no puede ser un problema de inversión. O sea, así la regla que es la primera reflexión cuando empecé a hojear el libro, y además hace esa pregunta en la página, lo tenía por acá anotado, no en las páginas, creo que de pregunta, pero esa pregunta la hace, dice, bueno, ¿por qué si hemos invertido tanto la gente sigue percibiendo que la educación es mala y que no se han solucionado los problemas? Y además, bueno, ahora Cristian presentó un detalle de reforma y evidentemente en términos económicos invertimos 4 veces más dinero que lo que invertíamos en el año 1990. Esa reflexión me vino cuando venía el libro, porque dije, bueno, acá no hay un problema de economía, no hay un problema de plata, y cuando uno ve los programas muchas veces dice, bueno, parece que hay que invertir más en educación. Decía, ¿cuándo que hay que invertir más en el aula? El profesor, parece que no es eso. Quiero hacer también una larga pasada de tiempo hasta el año 2014, con otra reflexión que me vino leyendo el libro. Yo trabajé en la campaña de la presidenta Bachelet, larga historia, me especialicé en comunicación corporativa, comunicación política, y estuve en la parte publicitaria de la campaña de Bachelet, estuve a cargo de la franja y bla, bla. Y después estuve en La Moneda, o sea, trabajé en la Secretaría de Comunicaciones, en el segundo gobierno, y todos los días pasaban cosas de todo tipo. Y un día X, el ministro de Educación va a un programa, a Estado Nacional. Nicolás Aguirre, ¿no? Nicolás Aguirre, claro. Y dice una frase que ahora se ha convertido como una especie de símbolo. Dice, la pregunta que le hicieron fue, bueno, ¿por qué ustedes quieren primero meterle mano a la educación particular subvencionada, regularla, y después van a mejorar la educación pública, cuando varios expertos decían que debía ser al revés? Y él dijo la frase famosa que, mire, ¿sabe lo que pasa? Que para poder equiparar las cosas hay que quitarle los patines a la educación particular subvencionada. El impacto, nosotros hacíamos harto foco y similares, la SECOM dedicamos harto a eso. El impacto en términos de la gente fue enorme, porque además de eso también la oposición lo infló, pero con todo. Y la gente nos decía en los focos, conversaba, bueno, el presidente Bachelet quiere quitarnos algo que nos costó. Cuando le preguntábamos también a la gente, pues no, nos metimos en eso porque fue un problema enorme en términos comunicacionales, no en términos de metodología, sino en términos comunicacionales. Decía, bueno, se entendió, nos quieren quitar los privilegios, nos costó harto entrar al liceo, al colegio particular subvencionado. O sea, a veces el colegio particular subvencionado era exactamente igual al liceo público, la única diferencia era
que estaba pintado, que tenía reja y que los niños y niñas tenían uniforme, y eso ya era percibido como un avance. Eso es lo que nosotros descubrimos también si no éramos investigadores en educación ni mucho menos, sino en opinión pública, y lo que queríamos era un gobierno que le fuera bien, no que le fuera mal. Y además no perder el votante de la educación particular subvencionada que en general había votado por nosotros, por la presidenta Bachelet. Y bueno, obviamente nos fuimos a conversar, está Rodrigo por acá, se acuerda que en un momento lo conversamos en el gabinete del ministro este tema, y a mí le pregunté, me acuerdo, a Lisa, la llamé, le dije, oye, mira, está esto, y me mandó a hablar nos conocimos con el profesor Valenzuela, el profesor Belé, y hablamos horas del tema, y básicamente de por qué el problema en Chile es un problema no económico, sino estructural. No es un problema de inversión, sino es un problema de lo que explicaba el profesor Belé, de que hemos supuesto un modelo que no necesariamente funciona, y como tú decías muy bien, hemos ido y vuelto, hemos experimentado mucho. Voy a volver ahora al tiempo actual. Ayer salió la resolución del CERVEL que estas cosas les gustan a ti, le encantan los medios, que es los 8 candidatos presidenciales, hay 6 candidatos y 2 candidatas, y la primera pregunta que hacen seguramente los medios, ¿dónde estudiaron? ¿No así? Bueno, 5 estudiaron en la educación privada, no particular subvencionada, 5 en la educación privada, y de todos los colores, de izquierda y derecha, o sea, no es que los de derecha estudiaron la privada y solo 3 estudiaron la educación pública, 2 ¿cómo se llama?, en liceo emblemático, y una en un liceo no emblemático, en liceo público. O sea, 5 versus 3. Corríjanme ustedes que son los que saben, yo entiendo que la educación pública en Chile son el 35% de la población, y la educación privada es más o menos 8 o 9%. Más o menos, entiendo que eso es lo que... 10, ok. O sea, pero no es 3 a 5. Varios de ellos tienen, en términos de edades, tienen más o menos, bueno, hay mayores, pero no sé, la mayor parte de los candidatos, desde el punto de vista de la curva de edad, está más o menos la edad que tenemos Cristian y yo, que tenemos exactamente la misma edad. Podríamos ser presidente, claro. Podríamos ser presidente. Por tanto, también vivieron... Está por acá. No, claro, no, está más por acá. Está por acá. Van a hacer que se vaya. No. No, Tomás me conoce el humor, así que... a lo que quiero ir es que no es debido a la Chile antiguo, sino que la gran mayoría de los candidatos presidenciales que son productos de todo lo que Cristian narra ahora y narró en su libro, de las cosas que han pasado en la educación chilena en los últimos 40 años. Por tanto, es importante también para entender, si tenemos 5 candidatos educacionales, 5 candidatos de la educación privada, solo 3 de la educación pública y ninguno de la educación particular subvencionada, que es la mayoría, donde es la mayoría de los jóvenes, hay algo raro acá. Esas 3 reflexiones, normalmente las hice leyendo el libro, yo no soy experto en educación, por tanto son reflexiones personales de evidencia que uno ha tenido en el tema. Me di cuenta que hace necesario, aunque uno no sea experto en educación, leer este libro y entender lo que explicaba Cristian al final, porque si no resolvemos, al final del día, si no resolvemos el problema profundo de la diferencia que genera la educación chilena, y que no es inversión, sino que son toda una serie de cosas, vamos a seguir teniendo una sociedad desigual, vamos a seguir teniendo una sociedad fragmentada y vamos a seguir teniendo una sociedad en crisis. O sea, es mucho más profundo que solo el tema de la educación. Esa es mi percepción y quería un poco compartirlo también con ustedes. No es solo el problema de la educación, es el problema nacional, como decía Cristian. Susana, te toca tomar la posta. ¿Desde dónde la dejó Carlos? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí. Y por supuesto, bueno, el director del CIAE, la rectora de la Universidad de Chile. Es un honor para mí, primera vez que soy invitada a presentar a la Universidad de Chile, así que gracias, Cristian, por este hito para mí. Y la oportunidad también de leer el libro. Cristian escribe muy bien, así que es muy agradable de leer y entretenido. Bueno, Cristian me invitó, supongo, no solo por la cuota de género, sino también porque sabe que opino un poco distinto de las tesis, no comparto todas sus posiciones, pero encontré muy valioso, sobre todo, justo la parte que no presentaste, que es, el libro tiene como 2 almas, claro. El libro tiene la segunda alma, que es muy emotiva, encuentro yo, y que recoge todo ese otro lado de Cristian, que es el de haber ido a ver escuelas que
se destacaron por sus resultados, por hacer cosas que eran las que todos soñamos que hagan todas las escuelas, pero las hacen estas escuelas, y que lleva estudiando desde el 2004, el primer libro, donde sale como primer autor, pero no sé si era por el apellido, no sé si era el responsable o no, pero desde ahí que por lo menos yo supe de Cristian Beley y tenía su libro. Estaba Gonzalo. Sí, pues estaba Gonzalo, estaba Juan Pablo también, ¿no? Ah, estás en otro, pero claro. Pero hay varios libros, después de ese siguieron varios libros, y es súper interesante lo que ha hecho, y que después lo ha seguido haciendo también, se ha transformado como una práctica esto de ir a averiguar qué es lo que están haciendo tan distinto estas escuelas que hacen lo que todos soñamos que hagan todas. Y eran poquitas escuelas en ese minuto, gracias al CIMSE, Censal, que pudiste identificar escuelas y descubrir estos casos excepcionales o casos destacados, y hacer una sistematización de qué era lo que los hacía tan distintas. Y esto ha sido varios años y ha sido una gran, súper contribución para el país, y creo que como país tenemos muy poco la costumbre, muy poco institucionalizado, o sea, el esfuerzo del CIAE y poquitos más, si es que hay algunos otros, de mostrar estos casos, aprendamos de estos casos, miren lo que está pasando aquí, y no se convierte como en parte de un motor de mejoramiento continuo en el sistema. Entonces, yo creo que ahí, no sé bien cómo hacerlo, pero y que te lo dicen todos los sistemas que funcionan y que lo hacen. Y en Japón recogen a los profes y ellos muestran lo que están haciendo. En Brasil, en el caso de Ceará y Sobral, donde están el único lugar de Latinoamérica donde todos aprenden a leer a tiempo, y lo lleva haciendo por 10 años, también va aprendiendo de los casos exitosos. Entonces creo que aquí hay algo súper valioso que hacer, que institucionalizar, y lo propone el libro, la segunda parte, y se nota mucho el cariño que tiene por estas comunidades que lo dan todo, y quiero citar algunas frases. Dice, son docentes que poseen un sentido de responsabilidad colectiva sobre la formación de los alumnos, expectativas sobre ellos, visión común del aprendizaje. Esto demanda mucho tiempo y esfuerzo sostenido. Hay un título de una sección que se llama Hacer todas las cosas bien todos los días, cuidando los detalles sostenidamente cada día, manteniendo la coherencia entre las distintas asignaturas, haciendo ajustes, aprendiendo, etcétera. Y dice, sin mejorar la enseñanza no hay mejora escolar. Y tiene una frase ahí bien dura que dice, eso es lo realmente difícil. Entonces, al final, para mí esto es súper potente. Incluso fui al libro al primero, que yo no lo había leído tan en profundidad, sino que había sacado algunos casos, y decía acá en una de las conclusiones, dice, las fuerzas externas nunca son suficientes para mejorar. Deben haber agentes internos que asumen el desafío y tomen la iniciativa, y que concentren los esfuerzos en la acción pedagógica. Entonces, hay muchas más frases potentes que muestran lo importante que son los profesionales que están en las salas de clase, las comunidades, al final lo difícil de replicar esta poder interno. Dice ahí también, los docentes deben asumir la enorme responsabilidad que esto implica. Hay un comentario ahí sobre sancionando las faltas a la ética. Me imagino que es un comentario por quizás, ¿cómo se llama? Las licencias que están en todos lados esparcidas, y que es un impuesto gigantesco para los colegas que están en la sala de clase. Mantener el vínculo con la sociedad, etc. Entonces, el último cuadradito, que justo no lo mencionaste, era este de los docentes que necesitamos mejor formación, mayor apoyo, y una serie de cosas, y esto lo que encuentro más doloroso es que en este mismo instante hay rectores, perdón, voy a tirar acá un palo directo, como decía, sin tapujo, rectores haciendo, no sé si acá cómo está la situación, pero que están pidiendo que se bajen los requisitos para entrar a pedagogía. Entonces estamos haciendo que ya no sea selectiva, que no haya, no pidamos que los mejor preparados, los que tienen mayor formación ya desde escolar, puedan seguir a la siguiente etapa, que como dice la ley pide que pasen desde el percentil 50 para arriba, y hay movimientos tratando de que esto no se haga esa exigencia. Entonces, muy duro verlo,
siendo que es tan importante y que nos va a costar años esta situación. Todo el esfuerzo o todo el sueño de pasarle más responsabilidad a las comunidades escolares, que saber confiar en estos profesionales que están ahí dándolo todo, requiere que sean profesionales como los que en el fondo en Finlandia les dan mucha responsabilidad. En Finlandia se selecciona el 17% de los que postulan a ser profesor para que sean profesor. Y son pocos, pero son personas que tú les puedes poner las manos al fuego y que ya no necesitamos hacer miles de cosas. Tienen educación municipal también y tienen estos docentes que son los que aspiramos, que muchos son así, muchos son que son los que ha observado Cristian y que describe en estos casos que ve en las escuelas. Pero es un llamado a que, por favor, ojalá todos los que están aquí hagamos el llamado a que se cumpla la ley y que no se bajen los requisitos para entrar a la pedagogía. Esa es una cosa. Lo otro de las... a ver, tengo todo repartido. Yo en vez de poner post-it, paso en limpio la cita. Bueno, hay una sola cita que no podría dejar pasar. Bueno, también otra cosa que hice fue preguntarle a los directores de educación municipal, que han sido profesores y han sido directores, cuáles eran lo que ellos encontraban que era el problema, qué los amarraba a ellos para tener esta educación en colores o más innovadora. Y es súper interesante, me encantaría tener tu opinión, que ya tienes los dos roles, su opinión, señor alcalde, como sostenedor y ahora acompañando desde fuera al sistema educacional. Todos coincidían en la calidad de los profesores. Fue súper impresionante que nadie me dijo ninguna otra de las cosas que podrían haber salido. Decían, incluso hay unas personas que dijeron la inamovilidad docente sin evaluación ha sido un incentivo, o sea, no un incentivo, sino que un mecanismo perverso a no poder retener a tus mejores profesores. Tienes que, los que tú contratas nuevos quedan a contrata, son los primeros que tienes que sacar. Después otra persona también me dijo el ausentismo docente, preparación docente. Yo no quiero que esto parezca una crítica a los docentes, porque son los docentes que están en la sala de clases son los que salen más perjudicados con esto. No es un llamado a todos los docentes, sino que esos son desafíos que me han mencionado. El apoyo docente y... no sé qué escribí acá. Pero cosas relacionadas a los docentes. Y me encontré con una cita del alcalde de Peñalolén del 2007 que dice, quieren que yo lleve un equipo de segunda división a primera división, pero no puedo elegir al entrenador, no puedo elegir a los jugadores, y además los jugadores negocian con el ministro y ni siquiera me incluyen en la negociación. Entonces todas las negociaciones, y la verdad que a mí nunca me había dado cuenta de que le hemos pedido a los sostenedores y nunca los incluíamos en estas discusiones y en los acuerdos que salen a nivel nacional. Y bueno, así que eso también parece ser un problema que está medio ausente en el libro. Se menciona, pero se menciona una vez, yo le pregunté a Ricardo Lagos, ¿por qué esta decisión de haber creado algo tan inamovible, que parece lógico cuando hay muchos cambios de gobierno, quizás para proteger a personas que son de distintos partidos políticos que el gobierno de turno, que te pueden echar, pero en educación uno esperaría que esto no pasara. Y dijo, bueno, era algo que había que hacer en el minuto. Y pareciera parecido a la respuesta que sale en el libro, como bueno, eso era lo que había que hacer y sale muy rápido. La OCDE 2004 también dice esto, el estatuto impide actuar sobre las variables críticas para el mejoramiento del establecimiento. Ahora, yo de todas maneras soy optimista, creo que tenemos un sistema que sí ha ido mejorando. La frase de que esto fracasó, o de que este sistema fracasó, creo que no se sustenta mucho en los datos que el mismo autor presenta al comienzo, y tenemos, o sea, en el fondo es difícil saber, porque es algo sistémico, si realmente ese es el desafío o no. Entonces acá me sale quizás... Ahora entiendo cuando tú dijiste, bueno, esto no lo presenté, el libro no es algo académico, así que no va a ser como dicen los académicos, como podría ser, se sugeriría. Yo como académica eché de menos el sugeriría, podría ser, cuando uno no está tan seguro, porque no podemos ignorar la evidencia de que Chile sí superó, UNESCO no está, o sea, Cuba no participó más en NERCE, pero el 2006
Chile estaba debajo de México y Uruguay, estaba cerca de Argentina, que ya venía bajando. El 2013 tuvimos 3 veces más estudiantes en nivel avanzado en tercero básico que Uruguay. O sea, fuimos mejorando ya hace tiempo, ya que nos hemos mantenido en el primer lugar de toda Latinoamérica. La cobertura en educación media, en 2013, en Chile ya era 91%, nosotros ya alcanzamos en los 90%, cobertura universal, mientras en México, que era el otro país de la OCDE, estaba en 54%, y México todavía no llega a cobertura universal, ahora está en 77%. Y tenemos un montón de datos mayores que el promedio de la OCDE, tenemos una tasa de graduación superior a la OCDE de 93%, México está en 68%, OCDE 83%. Tenemos también en las dimensiones que nos importa mucho, sorpresivamente, esto es un dato de este año, del año pasado, que el bienestar psicológico lo tenemos más alto que los países desarrollados. Mayor resiliencia muestran nuestros estudiantes que los países desarrollados de la OCDE. El engagement o la motivación, no sé bien sutilmente cómo se traduciría, como estar enganchado en el colegio, es igual al promedio de la OCDE de un país desarrollado. Quizás eso habla mal de los países desarrollados, quizás están todos muy poco motivados, porque la verdad que sorprende un poco ese dato. Después el balance ocio-estudios está también a nivel de la OCDE, y lo que estamos bajo realmente es lo académico. Leer, aprender a leer, solo la mitad de los niños aprenden a leer a tiempo, y aún así es lo más alto de la región. Entonces, yo creo que el sistema que hemos tenido no es decir como ha sido un enorme fracaso, es un poco fuerte. Yo creo que no hemos sido un enorme fracaso, hemos llevado adelante políticas que son un referente para el resto del país, incluyendo nuestras mediciones. Lo que te dicen los teóricos políticos es cuando tú tienes un servicio público, si tienes monopolio y no tienes reporte de resultados y de gastos también, es otra cosa que puso el sistema seguramente de la calidad, rendición de resultados y de los gastos, estás abriendo, es más fácil que haya corrupción. O sea, hay una fórmula que es monopolio más, ¿cuál era la fórmula? Discreción, cuando el producto, el servicio que tú estás dando es algo muy complejo, como en educación es muy complejo saber exactamente qué hacer, en aguas es más fácil, entonces es más fácil tener ahí más control. Pero en esta otra, si no tienes rendición de resultados, se te desbalancea y ahí abres la puerta a mayor corrupción. Entonces es muy arriesgado no tener una medición. Bueno, el punto aquí es que yo no puedo decir, quizás no quiero otorgar, no quiero asignar los avances de Chile para ser un referente en toda la región a qué política pertenece. No sabemos, tampoco sabemos a cuáles no pertenece, es difícil saberlo. Pero podríamos hay mucha gente que ha escrito al respecto, podríamos hablar de eso en otro libro y en otra ocasión, porque sé que quieren oír a Tomás, así que se los dejo. Pero de todos modos, me quedo sobre todo con los casos inspiradores, es muy entretenido leer, o sea, de todas maneras las partes que yo estaba en desacuerdo también han sido entretenidas de leer, lo disfruté mucho, hay varias cosas que sí coincidimos, creo que de todas maneras hubieron pasos que se debieron haber hecho mucho antes, como el sistema de aseguramiento de la calidad, ojalá hubiera sido antes, el copago, etcétera. Tengo también muchas altas expectativas con tener sostenedores elegidos por alta dirección pública, ya no dependen de criterios políticos, ni ojalá no tengan los tiempos políticos de 4 años, los LEPs, yo creo que hasta el momento están teniendo tiempos un poco así igual, pero bueno, hay varias cosas que hay muchas razones para estar optimista, otras para seguir trabajando, y léanse el libro y lo comentamos en el pasillo. Gracias, Susana. Ya, entonces vamos viendo, van apareciendo desde la perspectiva del político, cómo la educación tensiona el debate político, como desde el nivel experto, no necesariamente hay coincidencia en los diagnósticos. Y vamos ahora, ¿por qué nos tiene que contar el alcalde desde la municipalidad de Maipú, una de las más populosas del país? No, estaba mirando que era un parte de matrimonio tajeado en 4 las tarjetas de la Susana. Lo vi mirando muy atentamente los datos. Espero que el matrimonio tenga mejor futuro que el parte solamente.
¿Sí? No, primero muchas gracias a Cristian por la invitación, a la rectora por recibirnos en su casa y a todos por llenar este auditorio. Perdón por el atraso, ha sido un día bien ajetreado en la MUNI, pero de verdad para mí es un orgullo y privilegio estar acá. Yo soy un admirador de la obra de Cristian Beley, soy de una generación de personas que creo que decidió entrar en política por el problema de la educación. Era yo creo que el gran tema que nos movilizó en nuestra época escolar, en nuestra época universitaria, donde veíamos que se jugaba el partido de la sociedad que pretendíamos ser. Creíamos que en la escuela y en la sala de clases se jugaban cosas importantes y nos tocó yo creo crecer en nuestra reflexión política entendiendo la educación como un tema prioritario y que definía un poco la agenda del país, cosa que tristemente se ha ido desvaneciendo. Hoy día pareciera que no hay voceros que levanten la voz por la importancia que cumple un sistema educativo en la forma en que se organiza una sociedad, y creo que este libro y la pluma y el talento que tiene Cristian para transmitir estas ideas con bastante claridad, sencillez, lucidez, espero que sean una ayuda a que esa conversación se retome. Ver este auditorio lleno de gente me da una primera señal de esperanza, que parece que la temática de educación sigue siendo interesante y importante para un grupo de personas. Yo no soy experto en educación, tampoco soy profesor titular, pero sí tuve, gracias al programa Enseña Chile, la experiencia de poder hacer clase en aula, tanto en una escuela pública básica, que yo creo que reflejaba muy bien el decantadero de toda esta lógica de mercado de la educación. Yo hice clase en la escuela Carlos Prats, que era una escuela que tenía como propósito y visión poder aceptar a todos los estudiantes que eran expulsados de otras escuelas de la misma población. Por tanto, allí se veían todas las consecuencias de un sistema de mercado que iba como desgranando el choclo entre las escuelas. Y también tuve la experiencia luego de hacer clase en una escuela de administración delegada, que ya van quedando poquitas de esas escuelas, pero que sí seleccionaba estudiantes, en una escuela dual. Por tanto, me tocó ver el contraste muy nítido de los distintos tipos de escuela que existen en nuestro sistema educativo. Y bueno, luego tuve la experiencia de poder ser sostenedor de la educación pública en mi rol de alcalde de Maipú en nuestros primeros 4 años de gestión, y desde este año me toca la triste misión de mirar de lejos la administración de la educación en la comuna, acompañando el trabajo que hace ¿Y es un el servicio alivio local. o es triste de verdad? Vamos a entrar en eso. Lo primero, yo creo que a mí la experiencia de la sala de clase me permitió entender las consecuencias que genera esta educación de mercado en la experiencia práctica del aula, y cómo esto que relata Cristian en el libro, de que finalmente pareciera que estamos educando más a los estudiantes y entrenándolos para responder pruebas estandarizadas que para la vida, se convierte en un problema. Yo me acuerdo cuando esto muchas veces se discutía en nuestros ambientes de colegas, hay gente que decía, pero si el CIMSE es un termómetro, el CIMSE no es un problema. Y yo creo que el CIMSE en los procesos educativos, o al menos lo que me tocó a mí ver como profe, es que se convertía en algo mucho más que un termómetro. El CIMSE muchas veces era un faro hacia donde se orientaba el proceso educativo. No era que el proceso educativo siguiera sus dinámicas y cada cierto tiempo le ponían un termómetro para ver cómo iba. Es que este termómetro definía lo que se enseñaba y lo que ocurría en el aula, y evidentemente la vida es mucho más compleja que una prueba estandarizada. Requiere de otras habilidades, de otras competencias, sobre todo en sociedades que son cada vez más cambiantes, y ahí yo creo que había un primer problema en aquello. La segunda experiencia que me permitió mi rol de profe en su minuto es entender que si bien la sala de clase es sumamente importante, no todo ocurre en la sala de clase. Yo creo que yo entré a la sala de clase con una ingenuidad de poder decir, yo voy a ser capaz de transformar la vida de mis estudiantes en función de lo que yo haga o no haga junto con mis colegas dentro del aula. Y yo creo que uno se da cuenta finalmente que los estudiantes están inmersos en un sistema que es mucho más complejo, que tiene muchas más variables, que se juegan muchas más canchas, y eso hace entender que la organización del sistema educativo también era sumamente importante, y ahí creo que todas estas reformas de corte institucional fueron muy necesarias para avanzar en la organización de un sistema educacional con otras lógicas y con mayores criterios de justicia. Pero si bien no todo se juega en la sala de clases, lo que ocurre en la sala de clases, o digamos dentro de la escuela, para ampliar no solo lo que ocurre en el aula, sino que también fuera del aula, es sumamente importante, y yo creo que como sociedad en general le hemos quitado atención a aquello. Yo creo que se ha avanzado necesariamente en ciertas reformas institucionales en el sistema educativo, pero se ha descuidado la experiencia escuela, y yo creo que hoy día hay que volver a poner un foco muy importante allí. Luego, por último, me parece que la sala de clases debiera ser el espacio donde buscamos construir el tipo de sociedad que queremos ser, y no sencillamente un espacio que refleje el tipo de sociedad que somos. Y yo creo que
últimamente la escuela, más que orientar hacia dónde se está desarrollando una sociedad, han sido más bien un reflejo de una sociedad que yo creo que está careciendo de muchas cosas, y ahí yo creo que tenemos que volver a darle el valor al sistema educativo que este tiene. Y ahí por eso yo digo, hoy día me preocupa mucho como, por ejemplo, en la discusión presidencial del día de hoy, entendiendo que quizás la urgencia y necesidad de la ciudadanía están bien claras y definidas, pero la total ausencia de la conversación sobre educación en una sociedad me parece que es síntoma de algo muy grave. Y ahí creo que tenemos una responsabilidad, que tenemos acceso a ciertas vocerías públicas y a cierto poder de toma de decisión de poder relevarlo. Y ahí yo creo, bueno, quizás después nos metemos más en la conversa de cuál ha sido mi evaluación práctica de la experiencia del servicio local, al menos en la experiencia muy acotada de Maipú. Pero yo creo que si algo hemos visto en cuanto a la relevancia de la educación en el debate público, es que al traspasar también las escuelas de los municipios, los servicios locales, que pueden tener muchas ventajas, y estoy de acuerdo, también se pierden voceros. O sea, a los alcaldes hoy día deja de importarles también la educación. Y hay otros espacios institucionales de la política pública que nunca les importaba nomás, pero antes al menos yo creo que los alcaldes éramos los que defendíamos el rancho un poco. Políticamente, discursivamente y en ciertas tensiones de negociación, y hoy día obviamente nos interesa lo que pasa en nuestras escuelas, jugamos un rol activo, tratamos de apoyar, de influir en los entornos, pero se pierden sujetos de disputa de poder en qué es lo que está ocurriendo en las escuelas públicas, y yo tristemente veo que pareciera que a nadie le importa lo que está ocurriendo en las escuelas públicas. Y eso creo que es algo bastante grave que tenemos que revertir, y ahí creo que este tipo de insumos como el de Cristian ayuda obviamente a reponer el tema en la conversación pública y empujar a darle más preponderancia. Eso nomás para que tengamos más tiempo para el desarrollo de preguntas. Gracias, alcalde. Tengo una pregunta que sale un poco del libro, pero tiene todo que ver con el libro, que es a raíz de lo que decía el alcalde Bodanovich. ¿En qué minuto, si esto fue hace 15 años, el principal tema que nos ocupaba? Ya estaba más enfocado en el problema educacional en las universidades, pero la educación estaba arriba, era lo que sacaba a la gente a las calles. ¿Qué pasó? Que de repente dejó de ser prioridad, y como dicen ustedes, hoy día no ha sido una prioridad en este gobierno, pero tampoco está siendo, si uno revisa los programas, la educación es más bien tema de salud a la bandera. Entonces, ¿qué pasó en el camino que nos dejó de importar? Cuando de fondo sabemos que importa para todo. Cristian, no sé si tú quieres decir algo al respecto. Yo creo que Carlos y Tomás aquí nos Sí. pueden dar más luces sobre eso. Mi experiencia muy breve es que, al revés, yo sentí que después de eso, incluso a pesar del intento del campo, digamos, de inhibir esa protesta y esa demanda, eso fue creciendo y fue canalizándose en incluso reclamo constitucional. Y más bien me parece que la frustración de los dos procesos constituyentes dejaron de codificar nuestra conversación como cómo garantizamos derechos sociales de calidad para todos, en el caso nuestro de la educación. Entonces me parece que hay algo ahí como que nos frustramos, íbamos a dar un salto, no lo dimos, ya sabemos por qué, en fin, daría para otro debate, pero la educación estaba en ese marco de conversemos sobre esto, sobre las oportunidades de los niños y las niñas como derechos de ellos, de ellas, y no como si nosotros queremos o no queremos hacerlo, nuestras disputas de adultos, y no resultó como arreglo institucional, como arreglo constitucional. Me parece, por lo menos yo lo vería solo en esa parte, pero es el estrecho mundo del debate constituyente que no nos llevó a ningún puerto. ¿Qué piensas tú, Carlos? No, lo que pasa es que primero el debate está muy tomado por los temas de seguridad ciudadana y tiene una energía infinitamente superior, y lo que estamos viendo es una especie de, vamos a ver, a medida que avance la campaña, una especie de inflación. ¿Quién es el que pone la medida más? O sea, hay que las elecciones se van a medir como en grados Bukele, ¿sí? ¿Cuál es el más? Eso es lo que ocurre, y por tanto la discusión, el que tenga más, tiene 100 Bukele, te ganó. Y la discusión sobre educación se ha vuelto una discusión un poco incómoda, como algo que no queremos ver, o sea, como que no se ve como que sea la causa de los problemas, sino que algo que ahí quedó y que no hay nada que se pueda hacer públicamente, y son las familias las que tienen, bueno, el libro lo dice también, cada vez más la sensación
Y lo muestran las encuestas, por cierto, el CEP tenía un dato de eso, como que la gente empieza a tener la sensación de que somos, las familias, son las que tienen que hacerse cargo de la educación de sus hijos y de los problemas relacionados con eso, y no el Estado, no las instituciones, no la sociedad. O sea, el CEP también, de cierta manera, por tanto, de cierto modo la educación se privatizó como preocupación social. Nosotros, por temas del consultor, hicimos unos focus, y cuando preguntamos por el tema de la educación, la mayor preocupación de las familias, sobre todo las mujeres, era el tema de la violencia escolar, más que la calidad de la educación, como que han ido reemplazándose. Y cuando uno preguntaba derechamente, la calidad de educación era: los niños en la escuela no van a aprender nada, más bien depende del esfuerzo que nosotros hagamos, tanto en tiempo como en recursos. De hecho, la otra cosa es que, y no se ve exactamente, pese a que es importante, o sea, después de la pandemia la deserción escolar se disparó, y la deserción escolar es, los niños, si no están en la escuela, están en la calle y están educados por las pandillas, por las bandas, y eso es, en Estados Unidos hay un montón de casos como ese, pero no es vista como una causa, sino más bien como un tema que cada familia tiene que resolverlo. Eso es lo que hemos visto nosotros. Sí, para no repetir, porque tiendo a estar de acuerdo con ambas reflexiones, creo que aquí uno puede hacer harta hipótesis al respecto, es difícil, pero claro, yo creo que un poco el resultado de que esta problemática esté ausente de la conversación pública hace que no haya incentivo alguno para la clase política de pronunciarse o priorizarla tampoco. Hoy día, como decía Carlos, la conversación está muy monopolizada por la angustia, el miedo, la rabia. Hay un hastío y una decepción impresionante que nos hace que nos cueste mirar horizonte, esperanzarnos con un futuro distinto, que la educación tiene harto de eso. Y a uno como político también te van estrechando mucho la cancha de los temas a los cuales referirte y los cuales priorizar. O sea, yo soy una persona que de verdad decidí ser alcalde en gran parte porque creía que siendo alcalde tenía la posibilidad de transformar y revolucionar la educación pública de una comuna. O sea, yo cuando estaba haciendo clases en el colegio decía ¿cómo hago para resolver como esto de forma un poco más global? Y el paso natural era ser sostenedor de la educación pública, que en esa época era la posibilidad de ser alcalde. Y en algún momento, cuando se discutían los servicios locales en esa época, que yo estaba en clase, decía, mi sueño sería ser director ejecutivo de una SLEP. O sea, como que ganas de poder trabajar ahí para impactar en la escuela. Pero claro, después llegáis a la realidad material del sostenedor, que a nosotros nos tocó asumir un municipio desfinanciado por completo, con infinitas urgencias y prioridades, con educación siendo una de 19 direcciones municipales, guardias de trabajo, con una corporación en el caos absoluto, financiero, administrativo, con recursos que no alcanzaban ni para pagar la planilla de sueldos de los profesores. El municipio tenía que destinar 6.000 millones de pesos al año sencillamente para completar el pago de sueldo y cotizaciones. O sea, 6.000 millones de pesos para una MUNI es mucha plata, y no estamos hablando de cambiar una ventana, de innovar, de atraer talento, nada. Siguiente paso, no sé si, bueno, ordenemos esto administrativamente, atraigamos talento. Una de mis experiencias, al menos de profes, que yo creo que buenos equipos directivos y buenos profes, más allá de los contextos, no juegan todo el partido, pero inciden mucho en lo que ocurre dentro de una escuela. Y cuando uno va a buscar talento, los que están dispuestos a ir a trabajar en la educación pública, una comuna como Maipú, no son tantos. En estos espacios quizás abunda el talento, son más cómodos, más reconfortantes, son menos expuestos, pero los que están dispuestos realmente a ir a dar la pelea, a dirigir una escuela pública, no son tantos, hay que salir a buscarlo. La alta dirección pública, que yo la valoro mucho, uno de los desafíos nuestros es que las 52 escuelas y liceos de Maipú tuvieran equipos directivos seleccionados por alta dirección pública, pero la ADP no funciona como en la teoría debiese funcionar, y no es que uno diga ADP y te empiezan a llover los talentos a liderar escuelas, eso no ocurre. Entonces, es una cuestión bien difícil, y luego tú sales a la calle y ninguna familia te está diciendo, ya, pues, alcalde, ¿qué pasa con las escuelas? Y teníamos escuelas con infraestructuras paupérrimas, con equipos directivos despotenciados, con profesores en malas condiciones. Entonces, claramente, más allá de mi convicción acérrima de que la educación es una prioridad y que nosotros lo asumimos de esa manera los 4 primeros años de gestión, para cualquier otro alcalde o alcaldesa, sin esa quizá historia de vida tan ligada o con esa motivación tan marcada en educación, evidentemente no va a ser prioridad. Y va a preferir gastar plata en patrulla, en pavimentar calle, en podar árboles, en cambiar luminaria, en 300 cosas antes. Y eso obviamente va postergando algo que quizás puede no ser visto como urgente en lo inmediato, pero que es sustancial para el tipo de sociedad que estamos construyendo. Y ahí yo creo que es importantísimo que los distintos liderazgos vuelvan a poner este tema en la mesa. Y estoy de acuerdo, este año quizás no va a ser
La elección presidencial no se va a tratar de eso, nadie está hablando de eso. Pero eso es un problema. Yo creo que ahí tenemos que generar una nueva reflexión como sociedad, y yo tiendo a pensar, y con esto cierro, Angélica, que los estudiantes aquí tienen un rol que es fundamental. Si los estudiantes no son capaces de movilizar y poner este tema en la agenda, nadie lo va a hacer por ello. Y a mí me sorprende mucho hoy día cuando yo voy a universidad de aforo o a colegio, que los estudiantes están, pero, o sea, con todo respeto, como aletargados. Yo en mi época de estudiante me iba a meter al USACH, y no había esquina sin un lienzo, no había una asamblea que no estuviera desarrollando, había reflexión crítica, había movilización, había conversación. Uno va hoy día y es como, no pasa nada. A esta universidad también, a la católica también, o sea, no hay movilización, no hay agitación, no hay reflexión crítica. Yo digo, ¿quién tensiona a este gobierno por la izquierda? ¿Quién hace que este gobierno ponga la educación como una prioridad? Al gobierno lo tensionan por la derecha permanentemente, y nadie nos tensiona. Yo le digo a los estudiantes como chiquillos, es su rol histórico en una sociedad tensionar por ese lado, como tienen que correr la conversación pública hacia acá, y no lo están haciendo. Yo creo que hay un llamado de atención, porque en su minuto yo no sé si los políticos eran tan benevolentes, así como queremos que la educación, no, se referían a la educación porque tenían las calles llenas de estudiantes y tenían que hablar de eso, si no quedan fuera de juego. Y hoy día no, pues. Entonces yo creo que ahí también hay una responsabilidad que los actores propios del sistema educativo tienen que jugar con más fuerza. No sé si usted sacó aplauso de los estudiantes. ¿No hay estudiantes? ¿No? ¿Hay algún estudiante? Ahí hay un estudiante. Leía yo, la Susana como que hace harto énfasis en el capítulo precisamente de como las buenas experiencias, que se puede aprender. Y yo miraba ese capítulo y es un capítulo bonito, porque ¿quién podría no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se plantean ahí? Yo miraba y yo decía, estas no son habilidades para la escuela, son habilidades para la vida. Yo decía, yo en mi trabajo muchas de estas cosas las puedo aplicar. Pero tenemos por otro lado, como en paralelo a eso, o sea, es un círculo bien virtuoso el que propones tú, lo que vas sacando de las buenas experiencias de los colegios, y es muchas cosas, y requiere además condiciones estructurales, no solamente un individuo que sea capaz de adoptar eso. Pero por otro lado, yo no sé si ustedes se acuerdan de la película Zoolander, que fue como una película muy de cultura pop. Bueno, es que la película Zoolander es una película divertida, una comedia, de como una lucha entre dos modelos, supermodelos. Y la película termina con que Zoolander, el protagonista, termina haciendo una fundación para niños que no saben leer tan bien. Y en esa película, que él termina haciendo, poniendo su plata de supermodelo para hacer una fundación para niños que no saben leer, también es un chiste. Es como, acá qué divertido, una fundación. Bueno, acá la Susana está empujando una red, básicamente porque los niños no saben leer tan bien. Entonces, algo que como que nos parecía un chiste, no es un chiste, es un drama. Entonces, tenemos como dos niveles, no es que a veces le pedimos a la escuela, al colegio, tantas cosas y no estamos pudiendo cumplir la más básica. ¿Qué nos pasó? Que empezamos a encontrar que leer no era tan importante. Me parece paradojal eso. Así es, a mí también. Y creo que a todos los que se unieron a la red, que son más de 100 organizaciones, academia, el CIAE, acá tenemos uno de los 5 alcaldes que ya se comprometieron con apoyar el desarrollo del aprendizaje lector ojalá que antes de segundo básico aprendan a leer, pero sabemos que hay un rezago, muchos estudiantes están en situación de rezago a un nivel que están en octavo básico leyendo de manera silábica. Y no sé si ustedes traten de leer un texto silábicamente, es decir, parando en cada sílaba, y es muy doloroso. Yo me ha tocado oír audios y verlos en vivo, y la verdad que es muy doloroso ver esa situación y que hayan sido tan invisibles, y con todas las excusas del mundo. Para un docente es súper difícil darse cuenta de esto, y si se da cuenta también qué va a hacer. Si ya eres un docente de tercero, cuarto, básico, etcétera, no sabes enseñar a leer, no sabes qué hacer con un estudiante en esa situación. Y por supuesto que la probabilidad de que interrumpan trayectorias se acelera, todo el vivir con un rezago es una mochila que se te va poniendo cada vez más pesada el resto de tu vida. Entonces es muy difícil que como sistema, digamos, o sea, es muy difícil de aceptar que como sistema no hagamos nada al respecto. Y a propósito en colores, creo que parte por saber leer la palabra colores y para tener esa educación en colores más compleja, ese es el primer paso.
Y no, supongo que no tenemos, igual yo estaba pensando, bueno, pero con ChatGPT ya no necesitan saber leer porque te puede leer en voz alta. Y hay casos de personas que han llegado... La IA es puro lenguaje. Claro, pero claro, está o sea... basada en puros modelos de lenguaje. ¿Cómo no Tienes van a que, y además que pasas a ser muy dependiente de algo y tiene beneficios también para la autoestima, el bienestar. Ya, no quiero empezar a predicar, pero si queremos también bienestar psicológico, la lectura te ayuda a entender tus sentimientos, le pone palabras a lo que estás viviendo. Muchas terapias son simplemente ayudarte a nombrar lo que te está pasando y los libros hacen eso. A través de otros personajes te van contando lo que les pasa y uno empieza a tener esa tremenda herramienta de automejoramiento, etcétera. O sea, ya imposible, yo creo, que alguien no esté de acuerdo en lo importante que es leer y leer a tiempo en segundo básico. Antes, la lectura en el currículum dice primero básico, tienes que saber leer a palabra. En segundo ya debes leer comprensivamente, de manera autónoma, un libro, no como esto, pero si tú le pones un dibujo en cada página, más o menos debiera ser un libro así. Y bueno, no sé, es difícil pensar que esto pasa porque hay un CIMSE o porque hay colegios subvencionados. Creo que eso no explica por qué no tenemos ese error. Y una de las, cuando uno se pone a indagar, el fondo hay que hacer ese trabajo así de detallado, de ver, ya, esto queremos lograr. ¿Por qué no se está logrando? ¿Dónde no se está logrando? ¿En qué específicas escuelas hay mayor concentración del no logro de la lectura? En donde ya lo han aprendido a hacer. Lo que hemos estado estudiando, gracias a los datos del CIMSE, que son censales, perdón que le tire estos palos a mi colega, pero sé que vamos a tener esta discusión los lunes, porque todos los lunes trabajamos juntos. ¿Cómo se llama? Gracias a eso nos dimos cuenta que no hay ninguna comuna en todo el país, el 2023, con los datos del 2023, ninguna comuna en todo el país, considerando colegios privados y públicos, que haya logrado el 80% de sus estudiantes en el nivel adecuado según el CIMSE de cuarto básico. O sea, es un camino que, si bien hemos avanzado un montón, somos los que estamos más adelante en Latinoamérica, tenemos docentes que saben un montón de estas cosas, pero no del específico de enseñar a leer, porque no se enseña en la mayoría de las escuelas de educación, no hay un curso que te haga especialista en enseñar a leer, sino que tú te estás preparado para un profe de básica, que va hasta octavo básico. Entonces, es un camino que tenemos que aprender a recorrer de cero, no de cero, pero todos que tenemos que abrir un camino que no está abierto, tenemos que descubrirlo, y para eso no nos queda otra que aprender de nosotros mismos, de los que dan un pasito más, el que da 2 pasitos, el que copia ese paso y se cayó, entonces ese paso no hay que hacerlo, vamos para este otro. O sea, la única forma es mirando estos casos, como lo ha hecho el CIAE y Cristian en estos estudios, y lo que nos falta es que sea una práctica más permanente, de ir aprendiendo ya. Así lo están aprendiendo en estas escuelas, así está apoyando esta comuna, porque la escuela no es suficiente, le estamos dando demasiado trabajo, hay que apoyar desde afuera, desde salud. Chile Crece también tiene puede ser apoyo, como crear el hábito lector desde muy chiquititos cuando están en la comuna, etcétera. Hay un montón de formas que tenemos que ponernos creativos y pensar en solucionar esta cosa específica. Yo creo que cuando logremos esto, vamos a tener una manera de lograr muchas otras metas más complejas, como pensamiento crítico. Que pensamiento crítico es mucho más complejo porque ni los profes lo pueden definir. Y de hecho, yo hice un estudio con unos colegas que les preguntábamos a los profes, ¿cuáles son las habilidades del siglo XXI que hay que aprender? Y unos contestaban Excel, otros contestaban... no sé, algunos te contestan las 4C, que es como un modelo. Este modelo es más complejo porque mete varias cosas entre medio, pero el final llegar a eso es muy difícil porque hay muy poco comprensión de qué es lo que es, no lo sabemos describir, etcétera. Entonces es un largo camino que recorrer, pero partamos por este chiquitito y vamos a tener una tremenda herramienta para poder empezar a enfrentar los más complejos. Ese es mi... Se nos está pasando el tiempo. Yo sé que la gente, la gente quiere que firme el libro, Cristian Beley. Pero por eso me gustaría cerrar como con tus reflexiones finales, que nos dijeras, van a tener harto que discutir con la Susana en sus reuniones de los lunes, por lo que veo. Va a haber temas, nos pueden invitar a la reunión de los lunes. Pero me gustaría que cerraras diciendo
como, ¿para quién es este libro y qué es lo que te gustaría que pasara con el libro? Sí, bueno, le agradezco de nuevo el interés, el entusiasmo por venir y a Susana, a Tomás y Carlos por la conversación. Pero voy a tomar un punto que dijo Susana, que yo creo que ella es totalmente cierto lo que dice, es correcto. Yo, de hecho, estoy de acuerdo. Como que hay dos Cristian, dos Belay. Entonces, claro, el que habla del mercado, el lucro, la segregación, es como... Hay gente que ama eso, en ambientes universitarios, dijo Tomás, dependiendo del año también, y dependiendo de la universidad, pero si es como, este es de la segregación, el lucro, la competencia, el mercado, terminemos con el neoliberalismo. Y después aparece otro que es como el de UNICEF, la escuela, los niños y los casos. Y ahí, claro, vamos con Juan Pablo, con Xavier, qué sé yo. Gonzalo ya dije que era muy niño, entonces no iba ahí. No, el primer libro lo hicimos con Gonzalo, Dagmar Rachinsky y Lupa Pérez en UNICEF. ¿Quién dijo que no se puede? Y claro, todo es bonito. Son los casos de los profes, de los estudiantes, de la familia, de los directivos que lo hacen bien, por decirlo así, aprendamos de ellos. Lo aprendí en la escuela, nadie dijo que era fácil, el liceo en tiempos turbulentos. Entonces, y efectivamente yo mismo me siento en esas dos almas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que hablar del lucro? ¿Por qué tenemos que hablar de los rankings? ¿Por qué tenemos que hablar de la competencia? ¿Por qué tenemos que hablar de todas esas cosas? ¿Por qué no nos concentramos solo? No le ponemos color. ¿Por qué no nos hablamos de los colores? O sea, queremos hablar de los colores. Queremos hablar del pensamiento crítico, de que los niños aprendan a leer. Queremos hablar de las metodologías. Ahora estamos haciendo un trabajo con los profesores en Valdivia. Tenemos un taller con la Universidad Austral y en la Chile. Estamos haciendo un taller, los profesores de todas las zonas, no solo Valdivia, también rurales, preguntándose cómo enseñar educación ciudadana. Pero no solo en el Colegio Alemán de Valdivia, que también tenemos una profesora ahí, sino también en un colegio de adultos de una zona rural y muy pobre. Entonces, me resisto a creer que esas señoras, muchas de ellas personas mayores que van a la educación de adultos, de Río Bueno, de Máfil, de Mariquina, no puedan también aprender los colores. Entonces, la profesora que les hace clase, educación ciudadana, les enseña cómo no caer en las fake news, por ejemplo. Cómo aprender a navegar en las redes sociales, pero a personas analfabetas de 60 años. Que les está enseñando al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, tiene razón, Susana, de que tenemos esas dos almas. Yo quisiera hablar más de eso, de la educación ciudadana, de cómo hacemos desafiante la educación, entretenida, en colores, que los estudiantes se enganchen. No tengo problema, yo creo que suena bien, enganchen. Que se enganchen con su profe. Pero por demasiados años hemos estado teniendo que explicarle a la gente que esto no es un negocio, que las escuelas no mejoran compitiendo, y que no se trata solo de calibrar incentivos económicos y cuánto precio tiene que tener el voucher. Entonces yo me siento efectivamente tironeado por esa... Y ojalá que Chile deje de hablar de la educación como el problema del neoliberalismo y el mercado, porque ya no tengamos líderes de opinión y políticos que nos quieran retrotraer en la contrarreforma, decir, ¿y si discriminamos mejor a los niños y echamos a los de las madres solteras y sacamos a los que no están casados y me dejan a mí solo los que vengan en regla con todos sus papeles? Bueno, dejemos de hablar de eso, dejemos de hacer eso y después hablemos de la educación de los niños en colores. Ese es mi sueño, ese es realmente mi sueño. Va a estar firmando los libros afuera, ¿no es cierto? Va a estar firmando los libros. Todos tienen que ir por su libro. El alcalde se va a quedar un rato para la gente que quiere conversar con él. Ya que llegó corriendo, se va a tener que quedar un rato. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Carlos, Susana, alcalde Bodanovich y Cristian. No se vayan todavía que tenemos el sorteo. Ah, de veras, el sorteo. ¿Te lo digo a ti? Ya. La tómbola. La tómbola. Muy apropiado para el lanzamiento. Consuelo Soto Allende es la ganadora de un libro. ¿Y está o no está? ¿O se fue? Ahí está, que venga a buscar su libro. Y Constanza Burgos Santos. ¿Está por ahí? Adelante. Felicitaciones a las dos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.